¿Cómo están? Bienvenidos a Crónica Paranormal. Hoy vamos a volver a hablar del Cerro Uritorco, del Cerro de las Cuevas, el Cerro Macho, el Cerro Mágico de Capilla del Monte. La semana pasada hablábamos de Ángel Cristo Acoglanis y hablábamos de los seguidores de Ángel Cristo Acoglanis. Contábamos además que en el año 2023 murió Roberto Villamil, uno de los últimos discípulos de Ángel Cristo Acoglanis. Pero queda uno, se llama Alfredo Di Princio. El problema que para entrevistar a Alfredo Di Princio y que nos cuente los secretos del Cerro Uritorco y qué hay debajo del Cerro Uritorco, había que viajar a la ciudad de Roma, que es donde vive actualmente. Crónica Paranormal llegó a Roma, fue a Italia para entrevistar al último discípulo de Ángel Cristo Acoglanis. La primera vez que escuché nombrar a este hombre fue en una entrevista que realicé en el año 2012 al ingeniero Fernando Fruberto Martí. Él me hablaba sobre Capilla del Monte y sobre un hombre barbado que se presentaba como el monje Saruma. Un hombre súper peculiar. Nunca me lo nombró a Di Princio, pero sí la referencia estaba. Apareció en su casa un personaje muy singular, que era el profesor Saruma. Cuidado que hay gente que anda diciendo de que Saruma era el mismo profesor Acoglanis. Nada que ver. Era un tipo grande, pelado, nada que ver, que lo mataron. Y Saruma era bajito, con barbita en punta, hablaba con un tono de extranjero. Porque conocía castellano porque él decía que había vivido en España varios años. Y tocó el timbre en la de Terrera un día porque quería conocer el bastón de mando. Y Terrera no tuvo ningún problema, vio que era un hombre sincero, lo emanaba directamente y se lo mostró. Y después con él fue al Uritorco. El profesor Guillermo Alfredo Terrera, un hombre que sabía mucho de la mitología comechingona, vuelve a nombrar en uno de sus libros al profesor Saruma y cómo este profesor Saruma va y golpea la puerta de su casa en San Isidro para pedirle para ver el bastón de mando del Cerro Uritorco. Ahí está. Este es el famoso Simiwinki, que en lengua cósmica significa la piedra que habla, el bastón que habla. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé, mentiras, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chakmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón. De a poco fui armando un rompecabezas atrapante. De a poco fueron apareciendo personas que le ponían nombre a este sacerdote, profesor Saruma. Y fue Ana María Noms, una discípula de Ángel Cristo Acoglanis, una abogada de Lanús, que dejó todo y que se fue a Capilla del Monte a vivir, que me nombra y me dice: tenés que entrevistarlo a Alfredo Di Princio. Y ahí me cuenta que Alfredo Di Princio es una de las personas que habría tenido acceso a la ciudad intraterrena de Erx. Mi vida cambió a partir de las enseñanzas de él. Acá hay una ciudad que cada vez se conoce más, una ciudad multidimensional que se conoce a través de él. ERX, Encuentros de Remanentes Cósmicos Siderales, es el nombre que son las siglas que él nos dijo que representaban eso. Y nos dijo que acá había hermanos ayudando desde muchísimos miles de años a la Tierra, a la humanidad, para el desarrollo de la humanidad,
para que la humanidad siga estando sobre la Tierra y la Tierra siga girando todavía sobre su eje. Muy cerca del Coliseo Romano vive Alfredo Di Princio, la última persona que conoce y sabe como nadie los secretos de la ciudad intraterrena de Erx. Viajamos a Italia para entrevistarlo y esta es la nota exclusiva de Crónica. Bueno, esto sucedió en el año 1982, no conociendo nada de Erx, pero sentí ese llamado interior muy fuerte que me invitaba a recarme en Argentina y tenía que encontrar a alguien, pero claro, yo no sabía a quién debía encontrar. Entonces el 5 de julio, porque yo estaba hablando del mes de mayo más o menos, 5 de julio me llama Roberto Villamil, ¿no? Y me cuenta una historia que conoció un personaje después de un incidente que él tuvo. Entonces yo le dije, mira, tal vez esa persona es la que debo encontrar. Pedime una cita con él, me hago tratar una espalda que tenía un poco de dolor. Bueno, entonces fuimos al estudio de Ángel, lo recibió muy bien, me trató muy bien y después yo le dije, Ángel, doctor, me da la impresión que es usted que me está llamando, que me ha llamado desde Europa, ¿no? Para encontrarlo. Y él me fijó debajo de los anteojos y me dice, los hermanos hacen estas cosas y no me avisan. Y yo le pregunté, entonces, ¿cuáles hermanos? Y me dicen los hermanos de Erx, los hermanos del Cosmo. Hermanos del Cosmo, ¿no? Y ahí en ese momento, porque él me invitó, me dice, ¿quieres venir a conocerlo? Claro, he venido a propósito. Y entonces Roberto en ese momento, dice, viendo que la situación era muy interesante, dice, ¿puedo venir yo también, doctor? Sí, viene aunque tú. Y entonces así fue, él viajó en avión el jueves y nosotros el sábado montamos en una Peugeot junto a un periodista de Canal 9 que se llamaba Raúl Villamil y yo fuimos al Cerro de la Rosa donde Ángel nos esperaba. Ese viaje fue muy bonito, muy alegre, nos divertimos como niños y cuando llegamos al Cerro de la Rosa donde tenía la casa Ángel, ahí nos estaban esperando. Entre la gente que estaba esperando estaba el primo de Stroessner, presidente del Paraguay, que se llamaba Nicolás, con su mujer. Estaba una señora de Mendoza, que era la madre de la doctora esa que lo ayudaba a él, y otras personas. Entonces ellos montaron una combi, nosotros en la Peugeot, y fuimos en la noche oscura, sin luna, a Los Terrones. Era todas las calles de tierra, en esa época no había luces, no había electricidad, no había nada. Entonces pasamos por la casa de Verón, el viejo Verón nos dio la llave, ¿no? El Ángel abrió la tranquera, porque hay una tranquera particular, y pasamos. Y cuando llegamos a la explanada de Los Terrones, fue ahí que Ángel llamaba a los hermanos, no donde está la puerta ahora, no, porque ahí miran para otro lado, no miran donde Ángel miraba. Ellos miran, digamos Ángel miraba al norte, ideal, lógicamente. Bueno, y de repente, cuando llegamos ahí, me hizo bajar del coche, a mí, solo, y dos mujeres con él, nos tomamos de la mano y empezó a cantar los mantras. A un cierto momento en el horizonte aparece una luz y se alza en el cielo. Lógicamente yo no conocía nada de todo esto, sinceramente. Bueno, y él nos dice, nos están autorizando a acercarnos. Al mismo tiempo
había un viento fuertísimo que se desató, pero no era un viento negativo, era un viento positivo, no tenía nada de malo. Bueno, montamos nuevamente en los coches y nos fuimos a la segunda parada. En la segunda parada nos hizo bajar a todos y empezó a cantar los mantras. A nosotros nos hizo alzar las manos y aparecieron las luces en el cielo, una danza de luces que se movían y contestaban, le contestaban al doctor, lógicamente, con cierto movimiento que solo él conocía. Bueno, y fue muy interesante, verdaderamente. Nosotros teníamos un montón de dudas. Es así, después fuimos a la tercera parada y ahí vimos una nave transparente casi que pasaba delante de nuestros ojos. Después de que, con grande emoción, nos saludamos y nosotros nos fuimos al Hotel Roma, en el hotel de Osvaldo, y ahí empezamos a discutir, bueno, ellos empezaron a discutir, los periodistas empezaron a discutir dónde estaba el truco. Pero no había truco porque electricidad no había, se iluminaban todos los cerros. ¿Y cómo era posible? ¿No? Era necesario de haber, qué sé yo, una usina eléctrica para hacer todo eso, y no había usinas. Al día siguiente vino Ángel a la tardecita, me invitó a su coche, que era un coche blanco de marca japonés, creo, no me acuerdo ahora. Bueno, en fin, me invitó y hablamos. Entonces yo le pregunté, ¿para qué todo esto? ¿Qué motivo tiene de ser todo esto? Y entonces él me comenzó a explicar, dice, nosotros estamos pasando por momentos muy particulares porque el ciclo, se terminó el ciclo, ¿no? Y está comenzando otro completamente diverso, ¿no? Este lugar donde se ha manifestado esta ciudad, que esta ciudad existe desde siempre, dice, hace muchos años, y tiene habitantes. Él me habló de toda la ciudad, tienen 17 millones de habitantes dimensionales. Sí, Erx y las otras ciudades que hay, ¿no? Porque las otras ciudades son Isidris, Aurora en Uruguay y Mistitlán en Perú, que es el lugar secreto de Mistitlán. Y ahí en Mistitlán, en la sede del Grande Capo, que se puede ver como una luz roja, ¿no? Y corresponde a Amunacur, que sería Melquisedec, que cambia nombre según las épocas, ¿no? Ahí en ese tiempo también entra Terrera. No, Terrera no tiene nada que ver con esto. Okay. Terrera vino después y Ángel se mataba de risa porque Terrera usaba las registraciones de Ángel, ¿no? Y llevaba a la gente a pagamento, ¿no? Y él se mataba de risa, Ángel, de esto, ¿me entendés? Y te lo puedo asegurar que es así. No, porque él después aparece por el tema del bastón de mando. No tiene nada que ver eso. El bastón de mando no tenía más poder porque partido en dos partes, ¿no? Yo lo he tenido en mano, no tenía la fuerza que podía tener cuando era entero, ¿no? Curiosamente, el Uritorco es un lugar que también dicen que llegó el Grial, el Santo Grial. No sé cómo ata con cabos. No, es una invención, porque la Sagrada Copa, el Grial, son todas las mujeres. Que eso después lo vamos a hablar en privado si quieres. Esto entra en los estudios esotéricos y herméticos, ¿no? La gente cree que era una copa que estaba girando por todos lados. No es así. No. Aparte que esa copa, que es muy pequeña y era de terracota, muy pequeña,
¿no? Que contenía la sangre de Jesús. Por ejemplo, la heredó Padre Pío. Y yo conocí a la persona que heredó todas las cosas de Padre Pío. Tal es así que yo tuve los guantes en mano, tuve una muestra de la sangre de Padre Pío, que se la regalé a mi hermano que era cura, que estaba en Japón, un misionero, ¿no? Y así no la tengo más ahora, en fin. Tuve los guantes, sentí el perfume de los guantes de Padre Pío, etc. Muy interesante todo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad, por lo que usted entiende, de que los caballeros templarios... No tienen nada que ver. Los caballeros templarios no tienen nada que ver con eso. Los caballeros templarios desaparecieron, ¿no?, en el 1300. La misión era defender el camino de los peregrinos, que se recaban a Tierra Santa a visitar los lugares santos, ¿no? Bueno, y se terminó. Sirvió en ese tiempo, sirvió muchísimo, porque ellos inventaron cosas, inventaron el cheque, inventaron un montón de cosas. Bueno, en fin. Pero no tiene nada que ver, queda solo la memoria de ellos, de estos grandes hombres, aparte que eran todos de familia, cadetes de familia nobles. Eran todos hombres. O sea, ahora hay grupos donde hay mujeres, todas hacen reír las gallinas de esto. Claro, pero no hay ningún vínculo con Uritorco. Uritorco no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni la Madonna, ni lo, ¿cómo se llama? Las religiones, absolutamente nada, ni lo yoga, ni nada de todo esto. Erx es una cosa única para los tiempos futuros, desde ahora, lógicamente, ¿no? Y Ángel lo decía, Erx será la Roma del futuro, aquí en Argentina, en Sudamérica. Erx vendrá afuera, ¿no? No como una religión, porque las religiones no existirán más. Es, digamos, un método de vida. Un método de vida y un contacto con las dimensiones que nosotros no conocemos. Entonces, lo sólido de Erx es Erx. Es Erx, sí. Todo lo demás se ha agregado. Sí. O sea, la ciudad existe como tal. ¿Están los espejos? ¿Está el domo? Sí, eso lo decía Ángel, ¿no? Contaba, porque parece que él estuvo allí, lo llevaron, o sea, no en el cuerpo físico, en cuerpo astral, y su cuerpo dijo que quedó en el campo, ahí en los terrones, y había un perro que se llamaba Argos, un perro blanco de ellos, ¿no?, que lo cuidaba para que no le pase nada al físico, mientras él en astral entró en los terrones, fue recibido, ¿no?, y le explicaron las cosas como estaban allí, ¿no? Decía que las ciudades eran construidas de los edificios de lápiz azulis, como se dice, ¿no? Anche paredes trasparentes, una cosa hermosa, es inexplicable, ¿no? Después habló del templo de la esfera, de los 3 espejos. Un espejo dijo que era de oro, otro era de diamante y el tercero de un material que no era de esta tierra, donde con el primero veían todo lo que podía pasar sobre la tierra, en el segundo todo lo que podía suceder en el universo, y el tercero veía todo, la totalidad. Así que ellos estaban enterados de todo, y decían también que si alguna astronave tenía que entrar en la atmósfera de la Tierra, tenía que pedir permisos a ellos para pasar. Bueno,
El templo de la esfera se supone que sea redondo, ¿no? Lógicamente. Sí. Después decía que había una especie de vehículos como trenes, pero no tenía vías, ¿no? Y que eran guiados por niños, dice. Él decía esto, que eran guiados por niños. Y así fue, él recibió a los ancianos y le comunicaron un montón de cosas, lógicamente que no me las dijo todas, ¿no? Sí. Entonces, pero explicó más o menos cómo era el ambiente. Y por años se ha hablado de la entrada física a Erx. No, no puede ser. Ellos dicen, ustedes no pueden estar en contacto directo conmigo porque en la nuestra fuerza, nuestro fuego, los quemaría inmediatamente. Dice, por ejemplo, para viajar en nuestras naves, ustedes tienen que usar un traje particular que nosotros les vamos a dar, ¿no? Eso, decían ellos, pero no pueden estar en contacto directo. Porque es otra frecuencia, es muy elevada. Claro, ¿qué fue lo que más le impactó de aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo yo viví doblado, o sea, doppiato, como se dice en italiano. Estaba mitad aquí y mitad en el otro lado, o sea, en Erx. Pero también ahora me sucede eso. Y de los mensajes de Acoglanis, ¿qué le quedó? Bueno, él realmente no era un hermetista, un esoterista, él era un mediánico, con una grandísima sensibilidad, era un maestro de eso. Y él cuando hablaba en sus reuniones, ¿no? Bajaba la luz, ¿no? Y comenzaba a hablar a rueda suelta. A veces había mensajes que no se entendían. Yo le dije, pero Ángel, hay cosas que no se entienden, ¿no? Dice, tiene que ser así, dice. Y él escribía eso y tenía un material enorme de esos escritos. Ahora, ¿qué pasó? Que él quería que se publicasen. En esa época Roberto no era a la altura de publicar libros. Entonces conoció a Trigueriño, ahí conoció a Trigueriño, le dio el material, y Trigueriño, los primeros libros son de Ángel, no son de él lo firmó pero no son de él, ¿no? Porque eran los apuntes de Ángel, ¿entendés? Y cuando Ángel ve que Trigueriño le copia el material, ¿qué pasó? No pasó nada, era contento porque él quería que se divulgase eso, ¿entendés? Entonces prácticamente Trigueriño le hizo un favor, pero Trigueriño, viendo que la cosa le interesaba, él lo llevó a los terrones y él vio también Trigueriño, y ahí Trigueriño se convirtió en un amante de Erx. Va por su cuenta. Por ejemplo, escribía el nombre de Saruma con la H final. No, la H en el medio, no es final. No es Sarumaj, es Saruma. Y en ese momento pasaron como varias cosas. Aparece el bastón de mando. No tiene nada que ver todo eso con Todo Erx. eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Erx, ¿entendés? Después fue Terrera que él había escrito algunos libros y después se confundió. Confundió Saruma conmigo, porque yo lo visité, ¿no? Y creía que era el doble de Ángel, algo parecido, ¿no? Ah, porque en un libro... Sí, me hablan de mí. Acoglanis no es Saruma. O sea que se habla que usted es Saruma. Vas a saber. Es un misterio todo. Es todo un misterio grandísimo. Ahora, yo no sé, esto irá adelante porque nosotros somos los impulsores. Ángel fue el primero. Sí. Y después vinieron todos los demás, ¿no? Y la grandeza que tiene Capilla del Monte ahora se debe a Ángel. Entonces yo he pedido que se haga un busto de él, que lo pongan en la Plaza San Martín, ¿no? Pero no creo que lo harán. Yo tampoco creo. No. Tampoco creo que lo hagan.
¿Qué le recomienda a usted, qué preparación le recomienda a usted a las personas que quieren tener contactos con ERCS, con la ciudad? Sí, ahora, ver una nave o ver las luces de noche no significa que uno es un elegido. Claro. ¿Entendés? Ahora, muchos creen que al ver las luces o recibir algún mensaje, ellos son especiales. No, no es así. El trabajo es sobre uno mismo. Nosotros somos miles de egos que tenemos, ¿no? ¿Entendés? Tenemos que unificar todo eso, ¿no? Tenemos que crear dentro de nosotros el núcleo áureo, se llama, ¿no? Y eso se hace con la propia energía de uno, ¿no? Sea mujer o sea hombre. Pero ahí están casi todos confundidos. Sí, están alegres, contentos. Ah, vimos la luz, vimos esto, vimos lo otro, pero eso no significa nada. No es que te cambie la vida, ¿entendés? En fin, pero ahora, ¿qué ha pasado? Muchos años atrás yo sentía la necesidad de salir de Argentina, no porque no me gustaba Argentina, absolutamente. Había algo que me impulsaba a hacer eso. Fíjate, había probado, primero fui a la Patagonia, estuve un montón de tiempo trabajando. Después quería ir a Estados Unidos, no pude. Podía ir a Brasil, pero no era Brasil. Hasta que se dio que era Roma. Ahora me di cuenta que eran los hermanos, que ellos me mandaron aquí a Roma para recuperar la tradición hermética que ahí se había perdido. No, que mucho, y cuando yo la quise llevar a Argentina, me dijeron, no, nosotros no necesitamos de esas cosas. Dice, están las luces acá. Ok. No lo quisieron. Y por eso la gente se confunde. Mezcla la Madonna, Jesucristo, con con... No tiene nada que ver. ¿Entendés? Es una cosa nueva. Como se dice que el vino nuevo no se puede poner en tinetes viejos. ¿Entendés? En toneles, ¿cómo se dice? Viejo. Sí. En esas visitas con Acoglani, ¿pudo ver entidades? Se veían, yo directamente no, porque yo los he soñado. Pero directamente con los ojos físicos, no. Vi solo las luces, los movimientos y las sensaciones, ¿no? Lo que se siente. Pero, sinceramente, no he visto nunca un ser transparente, absolutamente. Acoglani sí lo veía. Él parece que sí. Parece que tenía el poder de verlos. Bueno, yo lo llamo maestro porque era un maestro en lo que él sabía. En ERCS, era con los hermanos, todo, él era un maestro de eso. Tal es así que fue el precursor de todo eso. Alfredo Di Princio vive actualmente en Roma. Sigue dedicándose a difundir los conocimientos de la ciudad interdimensional de ERCS, aunque asegura que difícilmente por su edad vuelva a Capilla del Monte. Mi nombre, Marco Bustamante, nos vemos la semana próxima.